Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos en comunicación con Carlos Rodríguez de Vanguardia Nacional, Movimiento Nacionalista Identitario de Colombia. Muy interesante propuesta que tienen. Es estudiante de licenciatura en Ciencias, miembro fundador de la Vanguardia Nacional en Colombia y es analista político. Carlos, te agradecemos mucho por la comunicación. Hola, primero que todo, muy buenas tardes. Agradecerte a ti, Alejandro, y agradecerle a Lucas por esta oportunidad que nos brinda la Vanguardia Nacional. No, Eh, gracias a vos. Gracias. No, en este caso soy Lucas y Alejandro está a mi lado. No hay problema. Gracias por la aclaración. ¿Listo? No, por favor. Contanos un poco de qué se trata la teoría política que tienen ustedes de la colombianidad y el identitarismo andino. Bueno, como tal, hablar de identidad siempre ha sido una temática bastante compleja de abordar. Es decir, la identidad como autorreconocimiento siempre está sujeta, digamos, al arbitrio del individuo. Es decir, el individuo se puede identificar con un equipo de fútbol, se puede identificar con un género musical, se puede identificar con una línea literaria. En términos sociales, colectivos, la identidad nacional puede ser tergiversada por, digamos, ideologías políticas ajenas al país o puede ser tergiversada por un pensamiento hegemónico. Para Colombia, como la mayoría de los países latinoamericanos, tiene una gran problemática, que es que no encuentra realizar una teoría de identidad nacional, porque, digamos, la diversidad cultural interna, y no veo esto como malo, sino que hace que no se hable de identidades nacionales, sino ahora de identidades regionales que fragmenta la unidad cultural. Eso es un problema típico de Latinoamérica. Ahora nosotros abordamos la colombianidad y en nuestro país la mayoría de intelectuales son muy escépticos de la colombianidad, pero nosotros creemos en la colombianidad. Pero no la abordamos desde el folclorismo o la enumeración de tradiciones, desde comidas, trajes típicos, sino desde una óptica existencialista, fenomenológica e histórica. Nos brinde una identidad profunda, una identidad del ser ahí colombiano a través de su historia. No hablamos de religión católica en el territorio, de español, de la arquitectura, de tradiciones intelectuales, sino de las formas y el estilo en las cuales se vive la religión, religiosidad colombiana, cómo el colombiano piensa, cómo el colombiano habla el español, cómo el colombiano habita el territorio y convive en comunidad. Ahora, sabemos que Colombia es un país particularmente conflictivo y violento, y nuestra teoría de identidad parte justamente desde un abordaje crítico de la historia, desde un abordaje de conciencia histórica, desde conciencia social, para abordar cómo el colombiano se ha enfrentado al conflicto y a la violencia histórica. Más o menos sería eso en cuanto a la colombianidad. En cuanto al identitarismo andino iberoamericano, compartimos las mismas bases epistemológicas y teóricas del cristianismo de Israel Lira, por cuanto intentamos superar el hispanismo y el indigenismo y otras propuestas identitarias subalternas en una idea, sí, crisolista de mestizaje que reconozca la diferencia, pero que nos lleva a un proyecto de unidad. Un proyecto de unidad que habla de una episteme indo-iberoamericana más allá del enfoque tradicional izquierdista de las epistemologías del sur. Eso básicamente es el proyecto identitario. Muy bien, Carlos. Pronto ustedes van a tener un congreso nacionalista, hemos visto, donde van a Sí, presentar su manifiesto nacionalista y acción política de vanguardia. ¿Nos sí, podrías adelantar un poquito qué sí. objetivos tienen? Claro, como tal, el Congreso lo tenemos planeado para los primeros días de julio aproximadamente y es, digamos, en el marco de la celebración del bicentenario de la vida republicana independiente de Colombia. Y también se nos presenta un hito fundamental, que es en los acuerdos de paz. Digamos, con los acuerdos de paz es que se cierran 200 años de historia republicana y que se nos presenta como la oportunidad de proyectarnos hacia una nueva era. La pensamos nosotros positivamente como una nueva era de paz y ese es el reto que estamos enfrentando ahora. En cuanto al manifiesto y a nuestro proyecto político, vemos estos 200 años no solamente como una celebración, sino también como una revisión de lo que hemos construido en 200 años. ¿Qué es lo que hemos construido en 200 años de historia republicana? ¿Cuáles han sido los factores históricos, sociales, institucionales que han provocado una historia de violencia, de conflicto, de muerte y de subordinación, como ustedes también lo plantean, frente a las potencias del centro de las relaciones internacionales, como las potencias como Estados Unidos e Inglaterra, con las potencias
también hablemos de China y también hablemos de Israel. En cuanto al manifiesto, está, digamos, ahora en gestación, está en elaboración, parte de tal análisis histórico de nuestra historia colombiana, propone el nacionalismo como eje central y tenemos, nos alimentamos de diferentes teorías políticas como la cuarta teoría política, la nueva derecha y la insubordinación fundante de Marcelo Gullo, entre otras teorías. Es así que en el Congreso vamos a hacer este análisis histórico de la sociedad colombiana y hacer algunas propuestas de intelectuales, algunas propuestas ideológicas y algunas propuestas de acción política. Mira, justo ahora que mencionaste la insubordinación fundante, la cual adherimos plenamente también nosotros, ¿cómo la aplicarían ustedes desde Vanguardia Nacional? Bueno, justamente en estos días elaboré un ensayo y también una ponencia de mi universidad, la Universidad de Caldas de la ciudad de Manizales, sobre la aplicación de tal teoría de la insubordinación fundante en la historia colombiana del siglo XIX, justamente en la etapa de la modernización del país, de la etapa donde el liberalismo, digamos, se encomienda a la modernización del país. Vemos entonces que con el análisis de Marcelo Gullo, que las élites colombianas, a diferencia de lo que hicieron países como Estados Unidos, Alemania o Japón, en vez de industrializar el país, en vez de invertir en la industria local, se dedicó simplemente al modelo agroexportador de materias primas, sin industrializar, por lo cual en pocos años, en menos de 2 décadas, la economía colombiana, la economía nacional, fracasó. Solo hubo un boom económico, pero en general fracasó la economía. El país, por todas las decisiones tomadas por el liberalismo, cayó en una relación de dependencia, una relación de periferia secundaria en el sistema de las relaciones internacionales. Ahora, ¿cómo lo aplicaríamos? Es decir, ahora no tenemos liberalismo del siglo XIX, sino neoliberalismo, es decir, intromisión de capitales extranjeros y un neocolonialismo y una nueva explotación de nuestros territorios. La aplicación de dicha teoría sería obviamente el rechazo categórico al neoliberalismo, el progresismo de izquierda liberal, vemos al Estado como un actor central en cuanto al fomento y al acompañamiento de la industria y de la empresa nacional en un enfoque proteccionista. Hablamos de reindustrialización, así como hablan ustedes de volver a industrializar, de ser potencias tecnológicas y de abandonar este paradigma de que solamente tenemos que producir materias primas para que nos vuelvan a vender los materiales manufacturados. Hablamos de industrialización. En nuestro caso particular sería más que todo agroindustria, pero no agroindustria en el sentido del modelo de la gran corporación, que rebaja a los campesinos asalariados sin tierra en su propio territorio. Sabemos que en Colombia tenemos un gran problema de concentración del territorio y de la propiedad agrícola y desplazamiento de los campesinos. Hablamos entonces de un modelo agroindustrial con base en el modelo cooperativista, asociacionista, gremialista, con apoyo total del Estado. Cuando hablamos de industrialización, no solamente hablamos de gran industria, sino también la industria de las telecomunicaciones, la industria electrónica y de la cuarta revolución industrial. Es decir, estar al tope, como dice Marcelo Gullo, en las tendencias de la producción económica, en las tendencias del pensamiento, de estar a la vanguardia del pensamiento. Hablamos de, puede ser un Silicon Valley colombiano, un Silicon Valley suramericano, de hablar de nuevas tecnologías para, digamos, estar a la vanguardia de la economía y la política a nivel internacional. Eso sería más o menos. También es muy importante la nacionalización de los recursos estratégicos. Se me olvidaba ese punto. Es fundamental si queremos aplicar la teoría de la insubordinación fundante en nuestro país. Muy bien, Carlos. Vos habrás notado, como nosotros, y como hemos visto con Lucas, los diferentes programas que hemos entrevistado a nacionalistas de Perú, Chile, no sé qué más me estoy olvidando, Venezuela, que poseemos prácticamente los mismos problemas en Sudamérica, que es corrupción, entrega de recursos, y por supuesto continuar con este sistema que exporta materia prima, este sistema neoliberal como bien mencionaste. Por lo cual te comento, ¿crees necesario o tienen ustedes, al menos en algunos de sus puntos, una Unión Sudamericana, quizás una Confederación Sudamericana para la protección y defensa de nuestros recursos e industria en conjunto? Claro, Alejandro, totalmente. Es decir, nuestro proyecto es nacionalista, ¿cierto? Pero nuestras bases teóricas nos indican un sano internacionalismo
que no es un internacionalismo universalista, sino un internacionalismo fundamentalmente del espacio geopolítico existencial, según las teorías de Alexander Dugin, indo-iberoamericano o iberoamericano, como ustedes lo quieren nombrar. Hablamos de una nación por sí sola, y eso es un poco triste, pero es cierto que una nación por sí sola no puede hacer nada ahora para luchar contra las potencias como Estados Unidos, como Inglaterra, como Israel. Y por lo tanto nos tenemos que mover hacia la creación de grandes bloques, fundamentalmente grandes bloques que compartan una cultura y una tradición similar como nosotros, que puedan ser, digamos, no solamente un bloque económico de solidaridad, de un gran mercado común, sino también un bloque de competencia a nivel global y de superar este modelo, porque es decir, nosotros todavía estamos atrapados en el modelo colonial, el modelo de exportación. Grandes potencias vienen y explotan nuestro territorio, se llevan nuestros recursos, contaminan y destruyen nuestro medio ambiente. Y ellos son los únicos que ganan sus réditos políticos, sus réditos económicos. Por lo tanto, sí, claro, es evidente que necesitamos crear una confederación suramericana, por lo menos, una confederación suramericana, pero ¿por qué es necesaria? Analicémoslo en el caso que está ocurriendo actualmente en Venezuela. ¿Qué es lo que estamos viendo en Venezuela? Justamente un país subordinado que está siendo presionado tanto por Estados Unidos, pero también está siendo presionado por China y también está siendo presionado por Rusia. Es decir, las grandes potencias, llámenlo de izquierda o de derecha, están presionando nuestro territorio y están entrando a nuestro territorio a expoliarnos y otra vez a explotar nuestros recursos. Justamente en este contexto de que futuro puede haber una escasez de recursos, ven a Latinoamérica como un gran conejo, una gran presa que a futuro debe expoliar, y que los políticos de turno justamente están a favor de esta expoliación. Exactamente, debemos justamente crear, como decía, pero una tercera fuerza, una tercera posición a nivel global para separarnos de este bloque que todavía existe, este bloque que es Estados Unidos y este bloque que es Rusia. Y en su caso vemos, por ejemplo, en su caso argentino vemos, por ejemplo, cómo el sionismo, cómo Israel y cómo Estados Unidos están, y Inglaterra también, están en su territorio, están controlando su territorio, están explotando sus recursos. Lo vemos también en Brasil, vemos a Estados Unidos y el sionismo también presionando, y en caso de Venezuela vemos a todos los actores presionando por quedarse con ese petróleo. En nuestro caso colombiano siempre han sido Estados Unidos y las élites, como ustedes dicen, cipayas de nuestro territorio que nos han vendido a las fuerzas de las potencias internacionales. Básicamente, sí, obviamente sería lo más idóneo este bloque internacional, como fuerza política que refuerce la soberanía y como fuerza económica que nos haga competentes a nivel internacional. Claro. Bueno, muy bien, Carlos, ya le deseamos lo mejor. Les quiero desear que le vaya muy bien en el Congreso Nacionalista pronto que van a tener. Les deseamos que le vaya muy bien. Y realmente... Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Otra vez muchísimas gracias por darnos este espacio, por esta participación, y los felicito de verdad que están haciendo la diferencia a nivel del continente con su proyecto y con su iniciativa. Muchísimas gracias y que estén muy bien. No, te agradecemos a vos, y es momento de comprender que la insubordinación fundante, insubordinación nacional, viene de parte de todos nosotros juntos esta vez. Y también para tomar como ejemplo lo que están haciendo el Congreso Nacionalista, un momento tendríamos que hacer un Congreso sudamericano, ¿cierto? Totalmente. Un fuerte abrazo, Carlos. Una nueva patria grande. Nos vemos. Carlos, un fuerte abrazo y saludos. Bueno, igualmente, hasta luego. Gracias.